Le contamos ahora que esta misma mañana el forense Luis Frontela ha ratificado ante el juez un informe en el que asegura que Iván Ramírez, acusado de acabar con la vida de su mujer, es inocente. A mí, antes de aclarar, es un informe desde luego revelador, algo nuevo, algo inesperado. Antes de contarles qué dice ese informe, me gustaría que se pusieran en antecedente y decirles que Iván Ramírez es un chico que es enfermero, que trabajaba en el Hospital Insular de Gran Canaria, ahí lo ven, y este joven está en prisión desde el pasado julio del año 2010 porque está acusado de haber asesinado, de haber acabado con la vida de su mujer envenenándola. Dice el fiscal, después de acusarlo de asesinato, que intenta pedir 25 años nada menos de prisión, pero ahora nos encontramos encima de la mesa con un informe avalado por dos muy prestigiosos forenses, sus nombres lo van a conocer de inmediato, entre otros el doctor Frontela. Ese informe aporta datos reveladores para la familia y asegura a la familia que después de 2 años de lucha, ahora tienen la verdad en su mano para poder demostrar que ese hombre que ven en imagen es inocente. Con nosotros está esta tarde Erika, que es la hermana de Iván. Muy buenas tardes. Y también el compañero Jorge Muñoz, que es la primera vez que nos acompaña, es periodista especializado en tribunales. Bienvenidos a los dos. Buenas tardes. Y yo decía nada menos que el forense Luis Frontela. Erika está detrás de este informe. Correcto. Esta misma mañana él ha acudido hasta los juzgados de Tenerife, allí es donde está de Telde en concreto, allí es donde se va a desarrollar este juicio. Son noticias de esta misma mañana. ¿Qué ha pasado en esa vista? Yo acabo de hablar ahora mismo con nuestro abogado don José Álvarez Domínguez. La vista ha ido dentro de lo que cabe bien. Le han admitido la prueba pericial, le han admitido también que se le realicen las pruebas oportunas al menor para descartar de que tenga la misma enfermedad que desgraciadamente se llevó a su madre. Y lo único que ha dicho la jueza es que no va a tomar una decisión por ahora, se lo va a trasladar a otro forense para que analicen lo que es el informe exhaustivo, se hagan las pruebas periciales y en el momento de que tenga lo que es ella un informe delante de su mesa, decidirá si hay juicio o no hay juicio. Por mí, ahora mismo está la cosa parada y esperar que den el informe lo antes posible. Buenas tardes. Buenas tardes. Erika, ¿usted ha hablado con su hermano? He hablado ahora mismo también con mi hermano. Porque ha sido ahora mismo, además. Ahora mismito, ¿Qué antes cuenta de su entrar. hermano? Él, ¿Cómo lo ha encontrado? Dentro de lo que cabe, está un poquito animado hoy al saber que se le van a hacer las ruedas pertinentes y de que se va a poder demostrar lo que es la verdad, de que él nunca le ha hecho nada a su mujer. Y lo único que él pide es que se hagan las pruebas oportunas lo antes posible y poder salir de este calvario que estamos viviendo, tanto él como todos los que estamos alrededor. Situemos a la gente que nos esté viendo porque su cuñada cae enferma, tiene que ingresar en un hospital. ¿Cuánto tiempo estuvo allí y qué le pasaba? ¿Qué es lo que decían los médicos? Porque esto es muy importante para la historia. Laura, el primer día que se encontró malamente fue el 15 de mayo del 2010. Mi hermano se la encontró en la cama semiconsciente con una parada cardiorrespiratoria. Le reanimó y llamó al servicio de ambulancia. Acudieron a lo que es la vivienda. Le dieron traslado al Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria. La metieron, estuvo ingresada en la UCI durante 2 meses y medio. Le daban el alta, pasaban a planta y le pasaban otra vez a UCI, porque cada vez recaía y recaía. Ellos nunca daban con lo que es un diagnóstico concreto. Siempre decían que podía ser de una enfermedad, podía ser de una enzima, podía ser de un organismo que le fallara, pero nunca daban con algo concreto. Le administraban medicamentos y más medicamentos, pero en realidad nunca nos decían nada, hasta que desgraciadamente el día 11 ella falleció. Fallece. Y ahora lo que sorprende, sospechan de su hermano inmediatamente. ¿Por qué? Anteriormente del fallecimiento de ella, en cuestión de 2 semanas antes más o menos, empezaron a circular rumores en el hospital de que mi hermano le estuviera administrando algo, porque cada vez que ella recaía, digamos, mi hermano casi siempre estaba a su lado. Algo que es incierto, puesto que había también algunos familiares o algunos amigos cuando ella recayó en más de una ocasión. A ella la estuvieron visitando 2 psicólogos del Hospital Insular, le hicieron varias preguntas y le preguntaron que si veían que si su marido le administrara algo, ¿qué decidiría ella? Entonces ella dijo que ella ponía el mano en el fuego por mi hermano, que lo conocía perfectamente, que sabía perfectamente que era incapaz de hacerle algo malo y que si alguien le dijera algo más, deduciría tanto a la persona como al Hospital Insular porque no le daba con lo que realmente a ella le pasaba. Porque 2 meses ingresada en un hospital privada, digamos, como de libertad, porque tampoco podía salir a la calle ni poder ver a su hijo, pues es algo muy duro. Pero Laura, Erika, es lo propio defender la inocencia de su hermano si además cree en ella, pero amparada en ese informe mantiene esta argumentación. Sin embargo, el fiscal tiene otra versión de los hechos. Radicalmente distinta, como suele suceder, Juan. Lo que dice el fiscal es que Iván, en el año 2010,
acuciado por las deudas que tenía el matrimonio y porque no se llevaban muy bien, incluso se atreven a hablar de algún lío de faldas de por medio. Dicen que este joven decide acabar con la vida de su mujer, que decide hacerlo envenenándola poco a poco con talio, que es un metal pesado que causa serios daños en el organismo. Y dicen que Iván, por su profesión, siendo enfermero, tenía más conocimientos en cuanto a medicamentos y a medicina y un acceso más fácil a este tipo de medicamentos que otra persona normal. Y que, intentando debilitar las defensas de Laura, administrándole ese talio, lo que a ella le sucede es la pérdida de fuerza, la caída del pelo, las náuseas, y que Laura achaca esto a la falta de vitaminas o al estrés. Pero finalmente la Fiscalía concluye de forma tajante que la causa de la muerte de Laura fue poliintoxicación por distintas sustancias, y dice que estas sustancias se las administra Iván. Pero hoy, como decimos, hay un vuelco probablemente en este caso, una opinión muy distinta a la que da el prestigioso forense Luis Frontela, que en el día de hoy, Erika, dice que su hermana murió de muerte natural, que nadie la envenenó, que tenía una enfermedad. ¿Qué enfermedad era? Es una enfermedad que se llama almacenamiento de glucógeno, lo que hace que tu propio organismo te fabrique lo que es insulina y hace que tu organismo va deteriorándose poco a poco y tus órganos, lo que es el riñón y el páncreas, te van fallando cada vez más. Vas perdiendo lo que es fuerza y te vas agotando. Lo que hacíais con mención al tema del talio, se ha descartado perfectamente de que no ha sido muerte por talio. En el informe se acredita perfectamente que una persona que muere por talio, el pelo en cuestión de segundos se le va cayendo. Si alguien manipula talio en su organismo, pasen 3, 4, 5 años, sigue teniendo talio. A mi hermano se le han realizado pruebas de talio, al menor se le han realizado pruebas de talio y se ha descartado todo. Ha habido 8 informes solicitados por el juzgado a prestigiosos laboratorios donde descartan lo que es automáticamente lo que es la muerte por talio. Las pruebas, las últimas que se realizaron, acreditan de que solamente podía contener en el cuerpo lo que un ser humano puede tener en el cuerpo, que es el tema de talio, una pequeña concentración que no fallece nadie. La Fiscalía, en la primera acusación, dijo que era tema de talio, que él había fallecido por ello, pero en la audiencia comentó claramente de que no era el caso del talio, que lo descartaba ella. No nos llegamos a pensar cómo esta mujer en un momento lo denunció por algo, lo achaca y ahora dice que no. Pero Erika, hay una persona, creo que es el cuñado de su hermano, ¿no?, que ha comentado, que ha declarado que lo vio arrojando una bolsa con medicamentos en un contenedor de basura. ¿Usted nos puede decir qué eran esos medicamentos? Te comento, no fue una bolsa de medicamentos, sino que ellos fueron a un supermercado, el cual se llama El Campo, fueron a realizar una compra y mi hermano, al abrir la guantera del vehículo, vio una caja de medicamentos y de la misma furia que le entró, la arrojó al suelo. Sé que ese familiar, que es el primo de Laura, fue con un taxi, volvió a recoger las cajas de medicamentos y él sí declaró en un primer momento de que podía ser talio. El talio no puede tirarse en ningún lado porque es un talio radiactivo, lo cual no puedes conseguir en ningún lado. Si podéis mirar por internet perfectamente, se acredita. Y esos medicamentos lo único que eran para infecciones cutáneas, lo cual ni causa la muerte ni a Laura ni a ningún ser humano. ¿Y qué repercusión ha tenido entonces ese testimonio en la causa o en la investigación? Realmente, como no daban con una enfermedad ni con las causas del fallecimiento de Laura, acreditaron también al tema de la caja de medicamentos. También hubo un inciso que fue el tema de que a mi hermano el desagüe de la vivienda se lo obstruyeron. Han realizado análisis a las arquetas y todo en 2 ocasiones y han descartado de que haya algo toxicólogo. Pero Erika, vamos a ver, en él se descarta que hubiera habido intoxicación en este último informe que presenta el doctor Frontela, pero en la primera autopsia decía que sí la había, y ahora ustedes apuntan, lógicamente apoyados en este último informe, en que hubo errores en la autopsia. Hay bastantes errores garrafales, digamos, y que los forenses faltan a lo que es la verdad, porque por ejemplo, un inciso que hay es que el hígado de Laura se encontraba amarillento, inflamado, lo cual no hicieron una autopsia con las vísceras, porque las vísceras de Laura se encuentran en el Instituto Anatómico Forense de Tenerife. Y la autopsia se ha realizado en Las Palmas de Gran Canaria. Desde el ddía 11 de julio, esas vísceras no se han movido todavía de Tenerife. Las vísceras están en un sitio, el cuerpo está en otro, y usted cree que no han analizado suficientemente. No, es que no las han analizado. No las han analizado. Se encuentran en Tenerife y la autopsia la realizaron el día 16 de julio, si no me equivoco, y esas vísceras desde el día 11 no se han movido desde Tenerife y la autopsia fue realizada en Las Palmas. Bien, pero un primer informe dijo que su hermano había suministrado medicamentos muy potentes, en esa autopsia quedó entendido que era así,
¿Qué dice el nuevo informe? El nuevo informe, y ya no es el nuevo informe, también es en la causa que consta de más de 8.500 folios, se acreditan historia clínica, hojas de salud, donde todos los medicamentos que a Laura le encontraron en el organismo están todos administrados y pautados por el personal sanitario del Hospital Insular. Eso, cuando nosotros sí hemos podido tener este acceso a esa medicación, ahí lo ven, desde luego, es cierto que es muy riguroso ese informe. A mí personalmente me ha sorprendido porque cada uno de los medicamentos se demuestra con el documento al lado si era por motivo que la estaban intubando, que le iban a hacer cualquier tipo de prueba. Se administraba ese medicamento y se ve la orden de entrada y salida en el hospital. A mí eso me ha sorprendido, pero no sé ahora, después de esta lucha que llevan, Erika, después de que creo que quizá además de estar encerrado, a su hermano lo que más le duela es no ver a su hijo. A mí algo que me ha sorprendido es que no solo le piden a este chico 25 años de prisión, sino que le dicen que va a estar alejado de su hijo durante 35 años, le ponen esa orden de alejamiento del menor. A mí me parece, desde luego, significativo. No sé ahora qué piden, Erika. Nosotros lo que pedimos desde primera hora es justicia para mi hermano y justicia para Iván. Y justicia para Laura, porque nosotros lo que vamos a llegar al final de la cuestión, cueste lo que nos cueste, vamos a luchar con más fuerza todavía porque queremos llegar a saber lo que realmente pasó y por qué a mi hermano lo acusan de algo tan grave como es este caso. Vamos a ver, Jorge, yo no sé si esto es viable o no, entiendo que sí, porque ahora lo que aclararía muchísimo esto es hacer una segunda autopsia. ¿Se puede hacer una segunda autopsia? Se puede hacer siempre que lo autorice la juez que lleva la persona o el juzgado que lleva el caso. Siempre sería factible hacer esa segunda autopsia. Lo que ocurre es que esta causa está prácticamente finalizada, la instrucción está finalizada y entonces prácticamente vamos a llegar se va a dictar el auto de apertura de juicio oral y estos dos informes que son contradictorios porque el informe que ha presentado el catedrático Frontrela es contradictorio con el que en su día elaboraron los médicos forenses del juzgado y todo apunta a que el juicio se va a celebrar, se van a llevar esos dos informes y tendrá que decidir el jurado en función de si le da validez a uno o a otro y en unión de todas las pruebas, la declaración del acusado y de los demás testigos, es como en función de eso pues se tendrá que adoptar el veredicto, Jorge, y pero decidir. Si se decide finalmente en un tribunal que esta familia tenía razón, que este chico es inocente, recuerden que lleva más de 2 años en prisión, yo no sé qué puede hacer él para resarcir ese daño, qué tipo de indemnización puede pedir si al final se demuestra que es inocente. Si al final se demuestra que es inocente, lógicamente a cualquier persona que ha estado privada de libertad pues tiene derecho a que se le dé una indemnización, pero esto solo ocurriría en el caso de la solución y de que hubiera una sentencia firme. Es decir, en ese momento sí podría solicitar esa indemnización. Todos recordamos, tenemos casos en mente, el caso de Rafael Ricardi, por ejemplo, que fue condenado a 13 años de prisión, estuvo 13 años en la cárcel, las pruebas de ADN luego lo exculparon y al final aquí pues se le ha dado una indemnización bastante importante de más de 1 millón de euros. También está el caso de Dolores Vázquez, en el que todavía no se ha resuelto sobre la petición de indemnización una vez que fue absuelta del crimen de Rocío Baninkoff. Erika, hay una máxima jurídica que dice mejor un culpable suelto, un culpable en la calle, que un inocente en la cárcel. Si su hermano es inocente, ya tiene que salir, me da igual. Y creo que la ciudadanía también, la fase de instrucción en la que se encuentre el juicio, porque si se basa sobre datos erróneos, evidentemente hay que reconducirlo por completo y habrá que poner, como medida cautelar inmediata, me imagino, ponerle en libertad y retirar esa orden de alejamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá que sea para bien y que de verdad se demuestre que su hermano es inocente y pueda salir de la calle. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes.